Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Museo Nacional de Bellas Artes. Hoy damos comienzo a la segunda versión del seminario Historia del Arte y Feminismo, bajo la temática del discurso a la exhibición, cuya programación se hace mucho más sólida este año, puesto que ya incluye talleres que comenzaron ayer y se extienden hasta este viernes 18. Toda esta programación la pueden consultar a través de la página web del museo en www.mnba.cl. Las ponencias y conferencias como núcleo central del seminario comienzan hoy y duran hasta mañana. Y también contamos con streaming para toda la visión directa de toda la retransmisión en vivo a través del sitio web. A partir del seminario Historia del Arte y Feminismo, Relatos, Lecturas, Escrituras y Omisiones, realizado en septiembre de 2012, esta instancia se ha planteado como un encuentro anual de carácter internacional sustentado en el Programa de Mejoramiento de la Gestión PMG de Género de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Primeramente voy a dejar con ustedes al director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol, para después dar la palabra a Soledad Novoa. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir. Contamos con la presencia de todos ustedes. El año pasado con Soledad lo comentábamos. Fue un éxito. Es un programa que va subiendo y va creciendo en interés, en profundidad, en vinculación con el mundo y también en vinculación con los problemas de todos. Recién comentaba con Soledad que, bueno, hoy día veo más hombres que el año pasado, y eso es un buen síntoma, porque el tema del género no es un tema solo del feminismo, el tema del género es un tema que nos involucra a todos, hombres, mujeres, y todas las tendencias, ¿cierto?, y relaciones o vinculaciones con cualquier noción de género que podamos entender. Así es que, en la medida que podamos todos entender cuáles son las problemáticas del género en términos generales, también podremos mejorar todo lo que estamos aspirando a incluir en este seminario. Quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas nacionales e internacionales para esta segunda versión. Como ya dijo Cecilia, cada vez se va empoderando con mucho más rigor, con mucho más presencia de actores. Cada vez tenemos más vinculación también con el mundo académico. Este año además haremos el lanzamiento, Soledad se les va a informar, de una publicación que da cuenta de el seminario del año pasado, y también haremos talleres, como lo acaba de señalar Cecilia. En ese sentido, este seminario lo que está apuntando es a crecer y a vincular no solo las problemáticas que entendemos, sino también todo el orbe, ¿cierto?, todas las relaciones entre géneros, ¿cierto?, y todas las variables que se puedan desprender de ahí. En esta ocasión me gustaría decir dos cosas solamente. Una, agradecer a todo el equipo del museo para esta segunda versión. No es fácil convocar, no es fácil conseguir auspicio, no es fácil conseguir financiamiento para un proyecto de esta envergadura que cualquier país quisiera tener realmente. Y en segundo lugar, agradecer también al equipo organizado y coordinado por Soledad Novoa, ¿cierto?, que logró finalmente concretar por segunda versión y cada vez mejor este seminario. Muchas gracias a todos. Bueno, a continuación presento a Soledad Novoa, quien es curadora de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes y quien lidera esta iniciativa, este seminario, para que les presente a los invitados internacionales, nacionales, comente de la programación y contenido de este encuentro. Gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan hoy día, tanto aquí en el Salón Blanco, como a quienes nos siguen en nuestra transmisión vía streaming. Lo primero que quisiera hacer es agradecer a todas las personas que han hecho posible la realización de este seminario por segundo año consecutivo,
a todas aquellas personas que han colaborado desinteresadamente en su organización, a todas las personas que se interesaron en la convocatoria de ponencias y nos enviaron sus trabajos, aunque no todos vayan a ser leídos en esta ocasión, y aquellas y aquellos que van a efectivamente compartir sus ideas, sus reflexiones con nosotras y nosotros en las mesas durante estos 2 días. Quisiera agradecer también a nuestras invitadas como conferencistas. Para nosotras y para el Museo Nacional de Bellas Artes es muy importante contar con realmente el nivel de profesionales, el nivel teórico, el nivel de trabajo de las personas que van a compartir con nosotras y nosotros durante las conferencias. Realmente, lo comentábamos con el director hace un rato, es un lujo poder tenerlas y tenerlos acá. En algunos casos se han hecho esfuerzos de toda naturaleza porque son unas agendas bastante apretadas, bastante ocupadas, así que también queremos agradecerles a ellas y a ellos. Junto con abrir el segundo seminario, aprovecharemos esta ocasión para presentar la publicación de ponencias del seminario del año pasado, ¿verdad? Historia del arte y feminismo, relatos, lecturas, escrituras, omisiones, que se realizó en el mes de septiembre de 2012. Este libro les ha sido entregado al momento de acreditarse hoy por la mañana, y aprovecho también de comentar que quienes se interesen en tener un ejemplar pueden posteriormente comunicarse con el museo para venir a retirarlo o ver alguna forma de envío. Este es un libro que lo hemos publicado para dar la mayor difusión posible, no solo al seminario, sino que a las ideas que se vehiculan en los artículos allí contenidos. Una de las personas claves en el desarrollo del seminario, tanto el año pasado como este, y a quien quiero agradecer también muy especialmente, es María Laura Rosa, académica e investigadora argentina, realmente diría pionera en la investigación, la publicación y la visibilización de ciertas prácticas que han estado durante mucho tiempo, podríamos decir, adormecidas en Argentina, y que gracias a la labor sistemática, sostenida y tosuda de María Laura han comenzado a salir a la luz, tal como queda reflejado en el artículo que se publica de ella y que ella la presentó como conferencia el año pasado. Así que quisiera aprovechar que María Laura nos acompañe también este año para que nos diga algunas palabras sobre el libro. Bueno, muchas gracias Soledad por las palabras, y la verdad que me enorgullece mucho estar nuevamente aquí. Es muy importante también la labor del museo y encabezando esa labor Soledad Novoa y Cecilia Polo ahí ayudando muchísimo con todo esto para que sea posible no solo un segundo seminario, sino una publicación. Las publicaciones son muy importantes porque permite difundir investigaciones y muchas veces investigaciones que no llegan o no salen mucho más allá de la academia, y eso es muy importante en relación a la difusión, a la visibilización y a la militancia, lo que yo llamo militancia feminista o militancia de las artistas feministas, en difundir sus piezas, sus trabajos, y lo que generalmente el canon de la historia del arte tiende a, digamos, a dejar en los bordes o a opacar. Por otro lado, me pone muy orgullosa este libro porque está en él una de las artistas más importantes que tiene el continente sobre arte feminista, que es Mónica Mayer. Es un referente a nivel latinoamericano. Ella no solo vino el año pasado a dar una ponencia, sino que hizo una performance, y eso es lo que refleja la tapa del libro. Y eso para mí es un orgullo muy grande, porque yo recuerdo cuando comencé a investigar sobre estos temas, el referente así epocal
de los años 70 y del continente fue Mónica, y yo creo que sigue siendo. Así que nos podemos sentir todas y todos muy contentos con esta publicación y que haya estado aquí en Santiago, ¿no? En el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, para cerrar, me parece que es una publicación clave, espero que se pueda difundir más a nivel continental, porque muestra también que no solo es el mundo europeo y anglosajón el que desarrolla propuestas de visibilidad de sus artistas, sino que también es el mundo latinoamericano. Y yo creo que el seminario es un referente muy fuerte en ese aspecto. Gracias. Quisiera invitar a quienes van a tomar parte en nuestra primera mesa: Gloria Cortés, Carla Miranda y Rodrigo Cortés también. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a comenzar con las ponencias. Bueno, a partir de la realización del seminario 2012, el Museo Nacional de Bellas Artes decidió dar continuidad a esta actividad, planteándola como un encuentro anual de carácter internacional, sustentado en el programa de mejoramiento de la gestión PMG de género, como señalaba Cecilia en su introducción. Asimismo, y dada la amplia convocatoria obtenida en la primera versión del seminario, para el presente año decidimos trabajar en base a dos modalidades. Por un lado, conferencias con expertos y expertas invitados especialmente para la ocasión, y mesas redondas consistentes en exposición de abstracts o ponencias, dando la posibilidad de ampliar el ámbito de discusión a través de una convocatoria abierta de carácter internacional, para lo cual se constituyó un comité editorial presidido por la académica argentina María Laura Rosa, que fue participante del seminario 2012, como decíamos. De esta manera, el seminario se realizará en jornada de mañana y tarde durante 2 días, dedicando la mañana al desarrollo de mesas redondas y la tarde a las conferencias. Quisiera señalar que fue una muy grata sorpresa recibir ponencias de países latinoamericanos, y quisiera saludar especialmente a las académicas y ponencistas brasileras que nos acompañan hoy día, quienes han hecho un esfuerzo por viajar, están acá, y esperamos que esto también nos sirva para generar redes de trabajo que vayan siendo cada vez más sustentables y más fuertes, ¿verdad?, en la difusión de nuestras ideas y también, como decía María Laura, nuestras prácticas activistas. A través del segundo Seminario Internacional de Historia del Arte y Feminismo, del discurso a la exhibición, el Museo Nacional de Bellas Artes busca promover una nueva instancia de reflexión en torno al feminismo y el arte, que se instaura como una propuesta dinámica para el debate a través de la realización del taller Arte y Feminismo de la Teoría a la Práctica, que, como decíamos, se realiza como complemento al desarrollo del propio seminario. Esta también es una innovación para este año. Para ello, la académica María Laura Rosa y el colectivo español Cabello Carceller están guiando los talleres que se desarrollarán en 2 modalidades, una primera instancia teórica que se desarrolló ayer y una segunda instancia práctica o teórico-práctica que tendrá lugar el día jueves y viernes. Quisiera referirme un poco a los talleres porque me parece que son también parte importantísima del seminario. El taller de carácter teórico, historiografía y teoría del arte feminista, realizado ayer lunes 14 de octubre a cargo de María Laura Rosa, como decía, contempló el estudio del feminismo a partir de diversas disciplinas, tales como la historiografía y teoría del arte, para visualizar la trayectoria y la construcción del feminismo como un corpus teórico que afecta los paradigmas del arte. El punto de inflexión radica en la segunda ola feminista, posterior al Mayo francés, que toma la figura femenina como potencial de discurso que habla desde la diferencia y replantea la configuración de las esferas de lo público y lo privado bajo el enunciado «lo personal es político».
Así, el feminismo toma a la mujer como un soporte escritural fundamental para el cuestionamiento de una política que comienza desde lo privado, transformando la cotidianidad en objeto estético y reinterpretando los límites del arte. Por otra parte, Bailar el género en disputa, instancia práctica que se llevará a cabo los días jueves 17 y viernes 18 de octubre, las artistas Elena Cabello y Ana Carceller proponen tensionar el debate en torno al género a través del diálogo con una de sus más preponderantes estrategias representacionales, es decir, la performance. El taller se basa en el emblemático texto El género en disputa, de 1990, de la norteamericana Judith Butler, el cual presenta nuevos lineamientos en torno a la teorización del feminismo y su carga conceptual. Butler postula el lenguaje como una herramienta de construcción y comprensión social, donde la segmentación del género se produce a raíz del influjo de tal constructo que subyuga la disposición biológica del cuerpo. Asimismo, el pensamiento en torno a una matriz lingüística que modula el cuerpo da paso al cuestionamiento de las formas representacionales de carácter hegemónicas, donde las problemáticas del feminismo se traducen al campo del arte y de sus posibilidades simbólicas. Así, el taller Bailar el género en disputa proyecta las nociones de cuerpo y feminismo en la contingencia de la performance a través de la reelaboración de la obra de Judith Butler en un análisis actuado y la eventual realización de una coreografía coral inspirada en la poética que el género en disputa formula. Para quienes organizamos el seminario, ha sido muy importante constatar que, a pesar del descrédito del feminismo y sus implicancias, fundamentalmente producto del desconocimiento y de una construcción ideológica en su contra, y a pesar de este desconocimiento generalizado sobre el feminismo, sus luchas y sus necesidades, el interés por abordar estas temáticas, ponerlas a discusión e intercambiar ideas al respecto está presente con fuerza en diversas líneas de investigación, así como de producción artística, y entre el público general existe la necesidad de circulación de mayor información sobre estos temas. Si el primer seminario se organizó bajo el título Seminario Historia del Arte y Feminismo, Relatos, Lecturas, Escrituras, Omisiones, como una vía de comenzar a visibilizar de manera amplia el modo en que la historia del arte ha valorado el trabajo de las artistas mujeres e intentar hilar respuestas a las preguntas que nosotras mismas, como investigadoras del Museo Nacional de Bellas Artes, nos planteábamos, este segundo seminario busca discutir respecto a los modos en que el feminismo o los feminismos, como teoría y práctica, puede ser visibilizado a partir de la realización de una exposición y cuáles serían las características, necesidades, trabajos particulares que esto conlleva, fundamentalmente en una institución pública como esta en la cual nosotras trabajamos y la cual nos alberga. Como antecedentes a la discusión podemos señalar que a lo largo del siglo XX comienzan a desarrollarse una serie de manifestaciones que ponen en crisis los modos habituales de exhibición del arte. Entre ellas podemos mencionar las veladas dadaístas o surrealistas, las obras del land art, los happenings, las performances o las intervenciones en el espacio público. Las formas de exhibición de estas prácticas dan cuenta de las ideas que fundamentan su realización: el uso del cuerpo como soporte de la obra, el rechazo al sistema museal y galerístico, la puesta en crisis del sistema artístico en general. Es así como, en especial a partir de la segunda mitad del siglo XX, las exposiciones ya no se consideran únicamente un espacio de exhibición de obras, sino también un espacio de exhibición y discusión de ideas, lo que se ve fortalecido por la aparición del y la curador o curadora, que vehicula un discurso a través de su propuesta expositiva, plasmando su investigación y su toma de posición ideológica en el campo del arte y la historia del arte. En el marco del feminismo y posteriormente los llamados estudios de género, una serie de exposiciones clave permitieron relecturas, nuevas valoraciones y problematizaciones en el campo de las artes visuales, entrecruzando problemáticas de la historia del arte y del discurso feminista que vinieron a reorganizar el panorama expositivo tanto en el campo museal como en el de los grandes eventos internacionales.
En este contexto es importante destacar el cómo las artistas mujeres han debido generar instancias de exhibición de sus propios trabajos a partir de redes, utilización de espacios no canónicos, autorreflexión y escritura crítica, en la idea de dar visibilidad a sus propuestas en muchas ocasiones marginadas de los espacios, sistemas de circulación y discursos tradicionales. Exposiciones destacables en este sentido han sido Woman House, organizada por Judy Chicago y Miriam Shapiro en 1972, Woman Artist, 1550-1950, curada por Linda Nochlin y Anne Sutherland Harris en el Los Angeles Country Museum of Art en 1976, la que marcó un hito respecto a la nueva historia del arte revisada, demostrando la existencia de grandes mujeres artistas a lo largo de los siglos, cuyo trabajo no había sido recogido por la historia canónica. Making their mark, woman artists moved into the mainstream 1970-85 en el Cincinnati Art Museum en 1993 y más recientemente Global Feminisms, New Directions in Contemporary Art, curada por Maura Reilly y Linda Nochlin en el Elizabeth Sackler Center for Feminist Art del Brooklyn Museum, abierto en 2007 junto con la exposición. La batalla de los géneros o, en todas partes, políticas de la diversidad sexual en el arte de Juan Vicente Aliaga en el Centro Gallego de Arte Contemporánea el 2007 y 2009, o In Wonderland, Mujeres Surrealistas en México y los Estados Unidos, realizada en el Museo de Arte Moderno de México el año 2013, son solo algunos ejemplos. Aunque en nuestro país el desarrollo de estas lecturas y escrituras respecto a la producción artística no ha sido abundante, particularmente si la comparamos con lo sucedido en el campo de la literatura, desde hace algunos años diversas exposiciones, textos e instancias de discusión han ido planteando la necesidad de examinar estas cuestiones en el campo académico y museal y de propiciar, con mayor énfasis, ejercicios de análisis crítico y cuestionamiento a las estructuras escriturales, consagratorias y exhibitivas establecidas. En Chile, exposiciones como Woman, Art and Periphery, realizada en Galería Women in Focus en Vancouver, Canadá, el año 1987, bajo la curatoría de Diamela Eltit, Nelly Richard y Lottie Rosenfeld. Mujeres en el arte, realizada en este museo en 1991, o más recientemente, Handle with Care, Mujeres Artistas en Chile, 1995-2005, en el MAC, el año 2007, o Esto no es una exposición de género, en el Centro Cultural de España, el 2009, o exposiciones como Quehaceres Domésticos, exhibida en Galería Posada del Corregidor, también el año 2007, y gestionada por artistas y teóricas y teóricos recién egresadas de la Universidad de Chile, han buscado remover y reflexionar en torno a estas problemáticas en diversos contextos y bajo distintas perspectivas. Es por lo anterior que el segundo seminario de Historia del Arte y Feminismo busca promover el debate, la reflexión y el conocimiento de experiencias desarrolladas en torno a estas problemáticas, tanto en el contexto nacional como internacional. Es así como en esta ocasión, a diferencia del anterior, que queríamos ser muy historiográficas, este año nos hemos abierto más al debate teórico y hemos generado algunas posibilidades de discusión que quisiera anunciarles. Una de ellas era justamente exposiciones, teoría y práctica. La práctica feminista llevada no solo a una reflexión teórica, sino al contenido y a la forma abordada por exposiciones desde ejemplos de análisis. ¿Cómo hacer exposiciones feministas hoy? Era otra de las líneas que proponíamos, desde Woman Artist hasta exposiciones contemporáneas como Global Feminisms o La Batalla de los Géneros, podemos preguntarnos por el modo de poner en escena y o visibilizar problemáticas relativas al feminismo o a las teorías de género hoy en día, considerando en esta discusión no solo exposiciones de carácter temático específico, es decir, exposiciones de artistas feministas, sino también el trabajo con colecciones o en instituciones museales, como es particularmente nuestro caso. Otra línea era historia, feminismo y academia, qué aspectos de la producción y la formación académica ha introducido o modificado el feminismo en el campo de la historia del arte. Nueva teoría, nuevas museologías, era otra pregunta que nos movía. ¿Cómo ha incidido el feminismo en el desarrollo de la investigación historiográfica y cómo se refleja esta al momento de desarrollar una curatoría?
revisión de la obra de artistas mujeres o feministas en una perspectiva histórica en el marco de la exhibición y valoración institucional de sus trabajos, en fin. Para el Museo Nacional de Bellas Artes y los objetivos que nos mueven, plantear el tema de la historia del arte en Chile desde un nuevo punto de vista que pone en escena la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, la política, la acción colectiva, la creación artística, el feminismo y la literatura, confrontándola a etapas y hechos importantes de nuestra historia política, social y cultural, es un hecho fundamental. En ese sentido, nos interesa también destacar o posicionar al Museo Nacional de Bellas Artes como una institución pública que aborda el feminismo y el enfoque de género en sus actividades investigativas, expositivas y de extensión. Y en ese sentido también nos interesa discutir el rol de las instituciones académicas y museales en la constitución de relatos de carácter histórico y el modo de vehicular discursos críticos a través de sus actividades. Es por ello entonces que queremos dar inicio ya a estas mesas de conversación y discusión en las cuales se recogen algunas de estas cuestiones y, cosa que me parece también muy importante, se recogen análisis y espero análisis críticos que nos permitan un diálogo y un avance sobre el propio trabajo que estamos haciendo en el museo. Para comenzar quisiera dar la bienvenida. Vamos a comenzar esta mesa con la presentación de Rodrigo Cortés, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster también en la Universidad de Chile. La ponencia de Rodrigo se llama justamente ¿Cómo hacer exposiciones feministas hoy? Rodrigo, muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer término quisiera agradecer al Museo de Bellas Artes, también agradecer a las ponencistas porque este no era el orden. Por una emergencia familiar, lamentablemente tengo que proceder así. Bueno, en primer término, ¿cómo hacer exposiciones feministas hoy? Primero, esto es lo que voy a tratar de hacer. Quizás puede ser un lugar común a cometer en contra de la perla del mercader, sobre todo en el contexto del presente foro. La crítica que el cuadro habría recibido en Europa evidencia un gesto, uno doble o triple, y es esa posibilidad significativa la que estructura la presente ponencia. Ok. No sé si comienzo de nuevo. Ok. Gracias. Primero, esto es lo que voy a tratar de hacer. Quizás puede ser un lugar común a cometer en contra de la perla del mercader, sobre todo en el contexto del presente foro. La crítica que el cuadro habría recibido en Europa evidencia un gesto, uno doble o triple, y es esa posibilidad significativa la que estructura la presente ponencia, y buscará en un primer momento y en esa elección instalar una relación feminista entre la obra Interior de Almira Moisán y Niño Enfermo de Pedro Lira, considerando que, y de manera acertada, las tres forman parte del guión curatorial del Museo Nacional de Bellas Artes. Quisiera. Sí. Gracias. Muchas gracias. Desde ya, esta es la secuencia de la tesis que intentaré demostrar. Primero, el feminismo como un argumento con un contenido determinado que se identifica con la crítica recibida por Valenzuela Puelma sería una forma errada de entender el feminismo y dirigir una exposición feminista. El cuadro, cuando Valenzuela Puelma lo lleva a Europa, recibe, entre otras, respuesta a la reacción del mundo feminista, y la crítica se centra en la mercantilización que evidencia la escena. Y yo sostengo que esa crítica no daría cuenta de la forma como el feminismo debiera reaccionar ante lo feminista. Pareciera un trabalengua que espero desarrollar a lo largo de la presente ponencia. Segunda tesis. El feminismo como un argumento con un contenido determinado correspondería a un uso del lenguaje
que de sedimentado a institucionalizado como una razón de autoridad que no da luces de su funcionalidad. Tercera tesis. El feminismo en su despliegue se ha transformado en una médula de poder olvidando el supuesto formal que le estructuraría. Cuarta tesis. El feminismo como el que se propone sería entonces una suerte de imperativo categórico, radical, que permite deliberar máximas de conducta sin más limitación que el sentido del deber universalizado por el individuo. Quinta. El feminismo, finalmente, no consistiría en una suerte de lógica deóntica, de la que es posible derivar prescripciones, sino en una herramental que evidencia situaciones de desigualdad injusta y apertura con o sin legitimidad la intervención. Lo femenino de lo feminista sería una variable sin contenido, que no se identifica con lo femenino, aunque lo supone como categoría de identificación de la desigualdad que se intenta evidenciar. No podré, en el curso de la presente exposición, dar cuenta de las 5 tesis que intentan fundar un feminismo de segundo orden, uno que reflexiona sobre su puesta en escena o que vuelve de manera crítica sobre sí, identificando su estructura y despejando de esa forma aquello que es solo andamiaje. Lo que se pretende, en definitiva, a través de la presente ponencia, es dar cuenta de esta quinta tesis. Y esta quinta tesis, o a través de esta quinta tesis, sostengo que lo feminista no identifica lo femenino como un fijo, como una constante, sino como una variable, donde lo femenino es solo un contenido de esa variable. Segundo, volviendo sobre Valenzuela Puelma. El cuadro se llama La perla del mercader. Ya el título es urticarante, aún para un hombre, si hay que hacer expreso el comentario. En Europa, la crítica feminista habría reaccionado desde la objetualización que muestra, no solo mercantil, sino desde, y esta expresión la aprendí ayer con la doctora María Laura Rosso, del ratoneo mental masculino que permite. Sin embargo, hay un elemento que podría ser más fuerte en el cuadro, y de ahí también el acierto de la propuesta curatorial, en mantenerlo colgado y leer el guión desde la repulsión que motiva, como si la técnica rebasara cualquier marco normativo. La perla está ahí para decir, esa máxima posibilidad es vana y esa vanidad es vil. La perla carece de sexo. Y, sin duda y sin mayor investigación que la constatación visual del detalle, esa descripción permite entender que el cercenamiento, ya por olvido o por intención del pintor, le sitúa e instala la obra como un ejemplo claro de la desigualdad injusta contra la que el feminismo reacciona. Es decir, lo que permite el cuadro desde la situación de desigualdad injusta que evidencia es la reacción o posibilita la reacción del feminismo, en tanto ese cuadro genera contenido dentro de lo que podríamos denominar función feminista. Esa desigualdad no está dada en un primer término y de manera basal por la objetualización mercantil. No se trata de una mujer a la que se le pone precio, sino de una cosa que se estima valiosa por su utilidad o funcionalidad. El despeje del carácter de persona de quien por definición lo es, justifica la reacción, y esa respuesta se dirige a controvertir y subvertir los medios de reproducción de esa producción estética. Ahora bien, este feminismo de segundo orden que se viene proponiendo comparte el gesto de esa reacción. Es decir, lo que se está proponiendo es que existió un feminismo y se propone un feminismo de segundo orden. ¿En qué sentido un feminismo de segundo orden? Un feminismo que reacciona de manera reflexiva sobre sí y se da cuenta, en definitiva, que el objeto de su versión no es un fijo, sino una variable. Y esa variable es formal. ¿Y formal en qué sentido? Formal en el sentido de que lo que posibilita la reacción feminista es la desigualdad injusta de ese contenido que fija la variable. El punto, sin embargo, es que Perla no dice mujer, ni dice femenino, o no lo diría desde la propuesta que se señala. Lo feminista sería una categoría de identificación que permite como primer gesto dar cuenta de la desigualdad que instala y en un segundo apertura la posibilidad, legítima o ilegítima, se insiste en este punto, de intervención. El feminismo no sería un acto que se agota en la reflexión, que se funda en esa vuelta y apertura desde ese gesto la intervención.
Tercero, Almina Moisán y Pedro Lira. Al subir las escaleras del Museo de Bellas Artes y al ingresar a la sala fundacional de la pintura chilena, uno se topa con retratos de mujeres que miran fijo al observador. Cuadro tras cuadro es posible constatar la distancia que esa estética tiene con el Chile que le resulta contemporáneo. Hay vacío que se torna vértigo y que se justifica en un gesto estético reparable por la exclusión que denota. Se sostiene que la propuesta curatorial en esa secuencia busca azuzar al espectador, y no creo que el resultado diste del que se propone. Es cosa de imaginar al Chile de esas fechas y confrontarlo con las escenas que esos cuadros dibujan. No es la falta, sino la falta de falta, en el concepto de Lacan, la que evidencia la angustia que el feminismo como categoría anota como reparable. En este sentido, lo que se busca proponer no se dirige una crítica al feminismo, sino que lo que se busca determinar, y en ese sentido busca funcionalizar el cómo una exposición feminista tendría lugar hoy, es el modo de identificación que el feminismo permite en un determinado colectivo, en una determinada dinámica social. Luego del primer salón viene una especie de rotonda en el que se encuentra colgado Interior de Almina Moisán. Después de la rotonda, el espectador es ingresado a un salón más grande, equivalente en su espacio al primero, y por el costado izquierdo del observador se encuentran exhibidas las obras de Pedro Lira. De hecho, la primera de ellas en ese tránsito es Niño enfermo. Los datos biográficos de uno y otro para estos efectos no son relevantes. Lo que se busca evidenciar surge de la lectura que el guión curatorial señala de manera casi unívoca, o diría de manera casi unívoca. Interior nos sirve de categoría para leer Niño enfermo. Es Moisán quien prepara al lector, y esa preparación consiste en prevenirle del gesto desigual que enfrentará y de la posibilidad de identificar en el segundo de los cuadros una apertura que desde un análisis aislado se perdería o pasaría desapercibido. Es decir, lo que se propone desde una lectura es que el guión curatorial en esa sala permite en el lector generar una categoría que luego le posibilita ver algo que el cuadro en sí no muestra. Interior sirve de antecedente, de alguna manera, de posibilidad cromática para ver en Niño enfermo lo que Niño enfermo en sí no permite evidenciar. Sin embargo, el museo nos propone una lectura y específica. Esa lectura se adjetiva como feminista de segundo orden. Aquí un paréntesis. No existe un sesgo en este sentido, pero la propuesta de Berger y Luckmann se utiliza por su simpleza descriptiva y la concordancia que permite establecer con Althusser. Me refiero a la teoría de la construcción social de la realidad de los profesores Berger y Luckmann. De esta forma, todo proceso de construcción social respondería a una dinámica social que se inicia con la habitualización de una conducta sobre la base de esquemas tipificados de quienes concurren a dicha instancia, y termina reificada en ese mismo colectivo cuando el adensamiento del despliegue no solo se ve reforzado por la institucionalización que le antecede, sino por el discurso de segundo orden que le sostiene. Así, el individuo olvida que ese constructo es de su factura y que nada le inhabilita para modificarle en su contenido. Aquí voy con esto. Voy a que toda construcción social y dentro de ella el feminismo responde a este proceso y a esta dinámica social. Se tratan de constructos sociales que surgen de la dinámica entre individuos en un determinado colectivo. Y esa constatación o esa conciencia permite de alguna manera darle ductibilidad a los conceptos que surgen de esa propia factura. No existen de alguna manera conceptos ontológicos y no tendría ningún asidero ontologizar ciertos contenidos que de nuevo forman parte de una dinámica social que buscan ajustarse justamente a esa dinámica social que les sirve de fuente. Y ejemplo preclaro de ello sería la forma feminista de hacer una exposición. Algo parecido ocurriría con el feminismo y su fijación con la mujer, no ya como variable, sino como sujeto del gesto feminista. Y esa suerte de intangibilización correspondería a la reproducción de las condiciones de producción del despliegue constructivo y que busca asegurar su estabilidad. Lo femenino como constante da certeza y fija a tierra el modelo.
permite la perduración de los esquemas ya construidos y sistematiza las luchas y los enemigos, así como a sus defensores y estrategias. Se sostiene por lo mismo que desde el momento que lo feminista o lo femenino de los feministas se vuelve variable y no constante, el gesto se desestabiliza. Pero en la medida que se desestabiliza, permite identificar la desigualdad injusta que existe en un determinado colectivo. Se propone por lo mismo un giro, volviendo a Almina y Pedro Lira. Como se dijo, en el tránsito y guión que se propone al espectador, éste accede en un primer término a interior y luego a la secuencia de Pedro Lira, la que se inicia con niño enfermo. Almina Moisán nos muestra a una mujer lavándose los pies y su revés en un espejo. Al mismo tiempo y en un segundo plano nos muestra un cuerpo desnudo tendido sobre una cama y de boca que por su forma podría corresponder al de una mujer. Tres mujeres o cuatro, la que aparece en un primer plano y en una labor pedestre, el lavado de pies acostumbrado a un contexto social en el que esa mujer debe lavarse los pies por el oficio que despliega. Una segunda mujer, siendo el revés de la misma, que se lava para esa otra que yace tendida y a la que solo vemos de revés, a la que solo observamos desde el costado que permanece oculto al observador que frente al cuadro. Una tercera mujer, que en su sentido entonces surge desde el detalle. Esa mujer que yace tendida desnuda y boca abajo sería la mujer de esa mujer de revés. Y una cuarta, que es esa mujer abstracta que permite confrontar desde la normatividad la escena en cuestión. Almina Moisán nos diría varias cosas, al menos dos muy relevantes. La afectividad exige profundidad y esa perspectiva le da entidad a ese querer. Y en segundo término, cualquiera sea la afectividad desde los roles de quienes concurren, tal es posible porque el ojo sensor siempre es superficial en su juicio. Es decir, el ojo sensor no alcanza a ver la profundidad de la afectividad, no alcanza a ver el verdadero querer del personaje que se muestra. Ahora bien, al avanzar llegamos a Pedro Lira. El cuadro Niño Enfermo nos muestra como primera apronte al pintor a dos mujeres, sentadas una al lado de la otra. Una de ellas sostiene a un niño enfermo y la segunda, que está a su derecha, la secunda en la tarea de cuidado. El cuadro muestra una habitación en la que los signos masculinos se encuentran en el rincón opuesto, en el contrario al de las mujeres. Muchas gracias. En el contrario, unos zapatos en desorden y una imagen religiosa difusa. ¿Cómo leer la relación? ¿Qué es lo que interior como categoría permite significar en niño enfermo? La mirada tradicional vería la desresponsabilización de lo masculino o acometería desde el concepto de clase. Sin embargo, lo feminista permite establecer una relación nueva, dos mujeres, un niño, donde lo masculino queda relegado al lugar del desorden y de las seguridades difusas, donde lo concreto, la afectividad cercana, se vuelve eficaz en el cuidado de un niño enfermo. La validación que interior presta a la lectura de niño enfermo se da en ese contexto y guión curatorial. Permite defender desde esa posibilidad un movimiento fundante de la legítima posibilidad de amar a quien se ame en la pintura chilena y además la posibilidad de oponer ese discurso a la perla que cuelga el mural derecho. Es decir, lo que se está proponiendo es que la lectura que desde interior se puede hacer de niño enfermo puede oponer el gesto que perla genera en el espectador. De hecho, físicamente, en la instalación de las obras, ese guión es posible de leer de manera bastante unívoca y es bastante interesante cómo uno puede desprender esa lectura del solo tránsito a través del museo. Por razón de tiempo, llegar hasta aquí y de nuevo agradezco la posibilidad y también me excuso porque tengo que ir, tengo una emergencia familiar con mi familia. Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Permiso. Bueno, continuaremos esta primera mesa de este segundo seminario de Historia del Arte y Feminismo que, vuelvo a recordarles, está siendo transmitido vía streaming a través de la página web del museo. Continuaremos con la presentación de Gloria Cortés Aliaga, cuyo título es Ausencia de obra,
las escultoras chilenas y el Museo Imaginario, 1880-1924. Gloria es historiadora del arte, magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez, curadora del área de exposiciones del Centro Cultural Palacio La Moneda, coordinadora de archivos del Centro de Documentación de las Artes hasta el año 2008. Desde el año 2000 a 2005 fue directora ejecutiva del Centro de Conservación, Restauración y Estudios Artísticos CREA, especializándose en dirección, gestión y administración de proyectos integrales de bellas artes y patrimonio. No hay problema. Buenos días. Antes que nada agradecer al museo por recibirnos en esta mañana primaveral y a las organizadoras, por supuesto, de este magnífico y exitoso evento y encuentro que nos permite lo que más queremos hacer, conversar sobre los temas que más nos gustan, y en este caso conversar sobre feminismo, o sobre mujeres, o sobre artistas, o sobre museos, que es lo que nosotros hacemos en el cotidiano. Yo les vengo a regalar un tema sobre las escultoras chilenas de la primera generación que se genera en verdad en Chile, con este tema de ausencia de obra. Y planteo varias preguntas. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de la participación femenina en la escultura chilena? ¿Cuáles son los nombres de las mujeres que, rompiendo con todo mito historiográfico, circularon en escena y aportaron con sus prácticas artísticas a nuestro país? Es evidente que su ausencia es un problema de construcción de memoria. La historia del arte puede convertirse fácilmente en un ejercicio de recuperación, pero también de omisión. ¿Quién escribe y de dónde escribe? Son también consideraciones fundamentales a la hora de establecer miradas que permiten converger en nuevas y renovadas lecturas sobre la historia del arte. La crítica de arte, la circulación de los modelos, los medios de producción y también la de circulación de los discursos, los lazos y estrategias establecidas, la resistencia e incluso los entornos privados, ofrecen la posibilidad de encuentros inesperados con nombres y obras de mujeres que salen a la luz desde la oscuridad en la que se encontraban. En un periodo en el que se establece fuertemente la modernidad continental, cabe preguntarse cuánto de la instalación de las llamadas nociones modernas en el arte y en la sociedad influyeron en el ejercicio de las artistas chilenas, en este caso las escultoras. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cuánto conocemos de sus obras? ¿Qué discursos visuales lograron o no instalar en la compleja escena nacional? Veamos. Si en este momento hiciéramos un ejercicio en el cual invitara a nombrar 3 escultoras activas antes de 1950, estaba segura de que íbamos a hacer esto. Los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza: Rebeca Mate, Marta Colvin, Lili Garafuli. Y uno no pregunta, ¿y la Laura Roig? Para quienes la conocemos más de cerca. Y algunos otros nombres que surgen después de pensar y recordar mucho cuáles son estas otras mujeres que están en escena. Pero ¿son solo estos 3 nombres o algunos más los que constituyen efectivamente la escena de las escultoras en Chile? ¿Cuánto de la producción de Mate, por ejemplo, puede influir en nuestra escena si consideramos que no solo se forma, sino también realiza la mayor parte de su obra fuera de nuestro país, en contextos totalmente ajenos al nuestro y en un ámbito de acción excepcional para una mujer de su época? ¿O por el contrario, podemos encontrarnos con algunas artistas extranjeras activas en Chile que permiten establecer imaginarios femeninos? Después de todas estas preguntas que surgen de la reflexión y el análisis de la ausencia y el encuentro de un grupo de mujeres artistas, es que le planteo recorramos un poco por una comunidad imaginada. Los invito a ampliar, corregir y complementar los corpos visuales que hasta ahora conocíamos. Sabemos que la primera pintora en ingresar a la Academia de Bellas Artes es Agustina Gutiérrez en 1866.
Pero será Lucrecia Cáceres la primera mujer identificada como escultora en Chile casi 20 años después, es decir, alrededor de 1880. El escultor José Miguel Blanco señala que se trata de una talentosa joven con un coraje poco común en su sexo, que ha tomado la escultura como una profesión para vivir. Es interesante cómo la figura de las escultoras durante este periodo aparece señalada en su individualidad, en páginas monográficas y reseñas de sus talleres, a diferencia de las pintoras que emergen asociadas a lo que llaman arte femenino. Pareciera instalarse la idea de que las mujeres que ejercen este oficio, ligado a los primitivos sistemas de las prácticas de taller y que requieren un esfuerzo físico considerable, resaltan no solo por su talento, sino también por su particular carácter, lo que les permite situarse mejor en el mundo masculino, obedeciendo a los modos de adaptabilidad que asumen para involucrarse en los procesos productivos. Pues bien, entre 1880, fecha en la que se asume la aparición de la primera escultora en Chile, Lucrecia Cáceres, y 1924, fecha en la que se realiza la primera exposición individual de una escultora, Laura Roddick, cientos de mujeres participaron activamente en los salones nacionales, y acá solo tenemos algunos nombres: Luisa Isela, Rebeca Mate, Laura Munier, Lidia Berroeta, Octavia Sey, María Osoto, Luisa Graf Marín, Teresa Valencia, entre tantas otras, conforman un corpus de mujeres productoras y creadoras que marcan escena en el ámbito de la escultura. Sin embargo, la ausencia de su obra será uno de los mayores detonantes para la invisibilidad de estas mujeres. Pocas veces situadas en el mercado del arte, relegadas a los depósitos de los museos, esculturas que nunca llegaron a materializarse, obras ausentes sobre las cuales solo tenemos escasa referencia. Serán los catálogos de los salones y exposiciones, las secciones de las revistas de arte, de las revistas magacinescas, como Zigzag, Pacífico Magazine, Instantánea de Luz y Sombra, o periódicos como El Ferrocarril, El Mercurio, La Nación o El Diario Ilustrado, los principales contenedores de información sobre estas mujeres, configurándose en espacios que en sí mismos constituyen, retomando el concepto de André Malraux, un museo imaginario sobre las obras y el repertorio de imágenes que constituyen las escultoras en Chile. De Lucrecia Cáceres no ha sido posible encontrar ningún referente de obra hasta el momento. Esto potencia su invisibilidad, ya que de ella solo tenemos el nombre, que aunque ya es bastante, no permite estudiar su repertorio de imágenes ni cómo circularon en el medio nacional. Es por ello que casi de forma inmediata se nos viene a la cabeza Rebeca Mate, otra joven escultora chilena que se forma en Roma en el taller de Giulio Monteverde y en París en la prestigiosa Académie Julian, convirtiéndose en una de las pocas chilenas que acceden a su formación. Teresa Gandarillas y Celia Castro, por poco tiempo, van a ser las otras dos artistas chilenas que acceden a la Julian. En Chile, sus primeras obras serán presentadas en el Salón de 1900 y van a ser cuestionadas por la crítica independiente, especialmente por un joven Augusto Yomin Thompson, ligado a la revista Instantáneas de Luz y Sombra, y que más tarde vamos a conocer como Augusto Dalmar. Augusto dirá de Rebeca Mate: Militza, escultura enviada de París por la señorita Rebeca Mate, es una obra de gran aliento que llama bastante la atención. Salvo un brazo incorrectísimo y la antipática expresión de la fisonomía, la escultura se hace acreedora a la distinción que le otorgó el jurado, en un todo igual a la que se concediera al genial Caupolicán de Plaza, debiendo enorgullecernos del talento y del enorme trabajo de la joven y aristocrática artista, siempre que sea ella la autora de Militza. Basta con hojear los vínculos que sostiene Mate con el mundo diplomático para darnos cuenta que no solo se trata de una cuestión de género. Rebeca es nieta de Andrés Bello, hija de don Augusto Mate y casada con Pedro Felipe Iñiguez, ministro de Obras Públicas y ministro de Culto e Instrucción Pública. Rebeca goza de una posición preferencial en la difusión y validación de su obra, especialmente aquellas de carácter público. Una posición privilegiada que no es ajena a muchas de las artistas, pero que levantan cuestionamientos sobre los modos de promoción, en especial en los salones. Se comprenderá que Simón González, el cual no posee fortuna, se vea privado de introducir en el país sus últimos trabajos. Se señala respecto al ingreso de las obras de Mate, La Encantadora y Horacio, en el Salón de 1901 y que podemos ver en el hall del museo. No es muy necesario ahondar un poco más para encontrarnos el porqué de esta resistencia de Thompson a Mate, además de las diferencias evidentes políticas. En la misma revista y en el mismo momento en que realiza el duro análisis de la escultora,
Thompson realiza un reconocimiento hacia la personalidad y obra de otra artista a quien se le ha negado el premio del Salón, Luisa Isela. Buena comprobación de esta esperanza fue la mención honrosa en buena lid conquistada el año siguiente, se refiere Isela, y si en el presente el jurado no la ha premiado con la tercera medalla, se debe a circunstancias que no queremos citar aquí, pero no a falta de mérito suficiente, instantáneas que aplaude todo lo bueno, tiene el placer de hacerlo hoy tan justicieramente. María Luisa Isela Solari, pintora y escultora argentina, es hija de inmigrante italiano Carlos Isela. Luisa se radica con su familia en Italia, donde estudia con algunos maestros europeos, pero llega a Chile porque su padre es contratado por la industria minera, trasladándose a Copiapó, y luego ingresa a la Academia de Bellas Artes. Y en el Salón de 1900 se le describe como una joven que ha demostrado el más brillante progreso entre todos los exponentes de este año. Abordando la escultura, Isela estudia bajo la guía de Simón González y Virginio Arias, presentándose al Salón de 1905, obteniendo el primer premio, y en 1907 compite con su maestro Simón González, alcanzando la segunda medalla. Isela es rescatada por una crítica no oficial, en la que se genera una suerte de ficción de homogeneidad que permite su instalación, pero no la circulación de su obra, y que deja en evidencia la vieja tradición de la inclusión y exclusión. Enfrentadas a los prejuicios respecto al género en el proceso de reconocimiento y de constitución de un cuerpo social que permitiera luchar contra los espacios simbólicos masculinos y además localizar referentes frente a la inexistencia de una tradición femenina, el canon comenzó a ser cuestionado por estas mujeres. Esto se realiza, por ejemplo, a través del rescate de valores relativos al orden matriarcal o al rechazo de la tradición académica. Una de las escultoras que irrumpe en esta escena será la francesa Laura Mounier de Saridakis, premiada en los salones de París y de Santiago. Laura se casa muy tempranamente con un prolífero empresario residente por ese entonces en Iquique, el español Matías Granja Rafel. A la muerte de Matías, Laura contrae matrimonio con el diplomático griego Juan Saridakis. La casa del matrimonio Saridakis, localizado en Vicuña Maquena, será el centro de muchos artistas, entre ellos del pintor Pedro Lira. En 1909, Laura proyectará una escultura en barro de más de 1 metro de altura para el arzobispo Mariano Casanova. La obra lleva por título Niña chilena y representa a una joven cubierta con el manto religioso que caracteriza las fotografías difundidas de la época. Una obra similar fue realizada por Pedro Lira, presentando pequeñas diferencias como el broche del manto que cubre a la joven que asiste a misa y la inclusión de una pelliza de piel sobre el brazo. La investigadora María de la Luz Hurtado reconoce en el uso del manto la posibilidad performática de ocultar y descubrir como un saber incorporado en la política del cuerpo femenino. Será el rostro de la imantada el que se constituirá en uno de los emblemas de la chilenidad durante la época del Centenario. La escultura Niña chilena es publicada en 1909 en Zigzag y en 1912 en la revista Selecta. Mientras que en 1910 Laura vuelve a presentar una obra de características similares a la Exposición Internacional de 1910 que celebra nuestro centenario y es premiada con una medalla de honor. La obra se llama Emblema, que retoma la figura de la joven cubierta por el manto apoyada sobre un cóndor. Una fotografía de la autora ejecutando esta obra será publicada en 1912. En tanto, entre la producción artística de Lira se han encontrado referentes iconográficos similares en la obra Dama de época. Ante estos antecedentes, cabe investigar la forma en que la transferencia de la imagen opera en estos círculos sociales más allá de las diferencias de género. Otra de las herramientas más interesantes en el reconocimiento de estas personalidades únicas recae en los autorretratos de estas artistas, género que presupone una legitimación profesional en el arte y por ende en el espacio público. Tanto Isela como Mounier realizan sus autorretratos en bronce y mármol respectivamente, utilizando la potencia del rostro como espacio de poder. Isela además realizará su propio gesto subversivo cuando también se retrata en la figura de la libertad en el Monumento a los Caídos del 25 de mayo en Argentina. También proliferan los retratos de mujeres realizados por mujeres, configurando un corpus de representación procedente de una generación que opta por la exploración de la corporalidad, del espacio psíquico y simbólico de las mujeres de su época. Frente a dos bustos, nuevamente de Isela en 1905 y otro realizado por Blanca Merino casi 10 años después, encontramos similitudes casi fotográficas de un modo de hacer femenino. La cabeza levemente girada, la mano sobre el pecho, sugieren una especie de cadencia erótica, pero en la que confluye una mirada de mujer sobre la propia mujer.
una que lee, como diría Nancy Miller, el cuerpo de la mujer, configurando un imaginario virtual sobre la identidad que la es propia. De este modo, la representación simbólica y la histórica marginalidad de la posición femenina se transforman en ventajas. Los ejercicios sobre la figura humana, cuya práctica se basa fundamentalmente en el dibujo al natural, de las que se ven desplazadas las escultoras, impide que la mayoría de las artistas accedan a los mismos beneficios que sus compañeros varones. Sin embargo, los numerosos estudios de cabezas permiten a escultoras como Laura Roddick y María Teresa Pinto compensar la temática tradicional del retrato busto por la persistencia de individualizaciones femeninas. Y es que en este momento se configura un nuevo sistema no solo de adquisición de conocimiento, sino también de un nuevo espacio de libertad, el viaje. Mientras Roddick recorre México junto a Gabriela Mistral, Pinto se encuentra en Italia con Rebeca Mate, amiga de su madre, la también escultora Teresa Díaz del Río. En París, Teresa será alumna de Brancusi y será elogiada muy tempranamente por su obra como esta cabeza ejecutada en 1924. Cabe mencionar que unos años más tarde Pinto será la precursora en incorporar las raíces indígenas en la escultura, adelantándose por mucho a Marta Colvin, a la que recibirá en Italia en la década del 40. Ahora bien, si leemos las obras como herramientas propositivas de los imaginarios simbólicos, podemos acudir esta vez al concepto de museo virtual de Griselda Pollock para apelar a la feminidad, la modernidad y la representación del corpus de las escultoras. Aun cuando pudiéramos ver en estas imágenes referentes patriarcales sobre lo que debiera considerarse lo femenino, estas obras ocultan diversos significados narrativos, transformativos y dialogantes a las nuevas teorías feministas, la representación del cuerpo. Se trata de memorias culturales en la que la persistencia de modelos clásicos esconde una especie de iconoclasia femenina. Un caso particular se dará en las obras de tipo religioso, como estas dos. Tanto la obra anterior de María Soto, Meditación, como estas dos imágenes o bustos de monjas, particularmente similares, aparecen asociadas a lo irremediablemente femenino, la sensibilidad que se proyecta en escenas alegóricas u obras asociadas al dolor, la muerte y la reflexión. Rebeca Mate realiza su Santa Teresa en 1907 tras variados episodios trágicos acaecidos a lo largo de su vida, mientras María Villanueva presenta su busto en 1914, obteniendo una segunda medalla en el Salón del mismo año. Resulta curiosa la similitud de las obras de ambas artistas, que al igual que la obra de Munier y Lira, presentan pequeñas variaciones como la posición de los brazos hacia la derecha o hacia la izquierda respectivamente. Nuevamente nos encontramos con un sistema de circulación de obras ligados a espacios privados, por ejemplo, ¿o es este tema un modelo recurrente al que acudirán algunas artistas? El éxtasis erótico y la entrega encubierta en la religiosidad de Santa Teresa podrían ser muy bien una especie de disfraz de experiencias femeninas privadas reprimidas en el espacio público. Habría que ahondar un poco más sobre este punto que ha sido tan bien estudiado en la literatura. Una excepcional y curiosa obra fue publicada en la revista Selecta en 1909 y se trata de Niño con Valentín de Lidia Berroeta. Excepcional no solo por su interesante ejecución, sino también por su temática. No hemos encontrado en esta época una obra similar, aun cuando en pintura podemos localizar escenas infantiles y populares, no existen referentes que localicen la obra de Berroeta en una escena particular. En contraposición, el mismo año 1909, nuevamente Luisa Isela ejecuta su obra Antes del baño. Imágenes similares fueron difundidas por artistas como Morisot en París o la pintora chilena Elmina Muisán con su Coqueta de 1916, también perteneciente al museo. Ambas, junto a la obra de Isela, aluden al despertar de la sexualidad. Todas ellas representan a niñas y adolescentes en escenas de baño o frente a un espejo. Se trata de la dialéctica de la opresión erótica, en la que estas tres artistas se sublevan al estereotipo promocionado por los pintores masculinos, cuestionándolo abiertamente al sustituir a la mujer adulta y sensual por una niña adolescente en pleno reconocimiento de su sexualidad. En este escenario surge una pregunta fundamental. ¿Cómo localizar en los cánones tradicionales a las mujeres que rompen con los estereotipos patriarcales?
La presencia de mujeres que no se reconocen en los roles asignados por la sociedad, como el matrimonio o la maternidad, se constituyen en una amenaza al modelo político y social. Al revisar el repertorio de imágenes de esta generación de artistas, podemos inferir un gesto de ruptura en la ausencia generalizada de maternidades. No es clara la intención de este gesto. Sin embargo, podemos inferir que se trata de una inversión de los roles, una resistencia al sistema de la sexualidad tradicional. Una nueva excepción la vamos a obtener, en este caso, con Laura Roddick, artista polémica que no solo es desvinculada tempranamente de la academia, a la que luego reincorporada, es también quizás una de las pocas artistas que se presenta como una activista feminista. Roddick participa en el movimiento Preemancipación de la Mujer chilena y es además militante comunista. Su condición sexual la ubica también en un nuevo espacio de disidencia. Las maternidades de Roddick están compuestas por sujetos femeninos provenientes del mundo indígena, trasladándose con ellas a una de las tantas otredades ocultas. En 1924 expone en el Museo de Arte Moderno, en Madrid, donde la Junta de Patronato del museo adquiere su obra India Mexicana, transformándose en la primera escultora latinoamericana que ingresa a la colección y la primera chilena en exponer individualmente. Un año después, su obra Maternidad, en 1925, será presentada al Salón de Otoño en París. Esta iconografía mestiza y sexogenérica, o este cuestionamiento de la terminación de la sexualidad y el género que amplía los límites habituales, transforman a Roddick en una figura aislada en Chile del corpus femenino de la época. Quisiera cerrar esta conversación, más bien monólogo, sobre las escultoras chilenas de esta comunidad imaginada que mencionamos al inicio, con un tema que requiere mayor atención, el panteón o cementerio. Si bien las escultoras debieron enfrentarse a la resistencia respecto a su participación en el escenario de los monumentos públicos, se apropiaron de otro espacio urbano en los monumentos funerarios, y cuyos resultados podemos observar, por ejemplo, en el Cementerio General de Santiago. Al bajo costo que implican las obras realizadas por las escultoras, se añade la particularidad del cementerio como espacio público, pero también privado, en el que la mujer es asociada a los ritos de nacimiento y muerte, los que a su vez se enlazan con los códigos simbólicos primarios de lo femenino, la tierra, el agua y la luna, como connotaciones de la fertilidad, lo oculto y lo inconsciente. En contraposición a los monumentos realizados para el espacio público, las obras de estas escultoras localizadas en el espacio funerario revelan una apropiación nuevamente sexogenérica, donde el cuerpo desnudo ocupa un rol preponderante, y ejemplo de lo anterior lo constituyen El dolor de Rebeca Mate, Non omnis moriar de Blanca Merino o la obra de Marta Lillo, entre tantas otras. Concluyamos. Si sumamos las problemáticas de género, las dificultades mismas que constituye el oficio de escultor, el costo que involucra los materiales escultóricos como el mármol o el bronce, entre tantos otros factores, impiden que las artistas de esta época trasciendan en el imaginario nacional. Modelos en escayola y barro que dejarán en el camino a la obra final, registros fotográficos de revistas y catálogos, y las esculturas funerarias se constituyen en los principales referentes creativos de las escultoras de esta primera generación en Chile. Es hora de revisitar la historia del arte e incorporar las nuevas prácticas visuales provenientes de la producción femenina para tener un nuevo mapa de lo que hasta ahora hemos llamado nuestra historia. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por la maratón. Vamos a dar paso a nuestra tercera ponencia de esta mañana y recordarles que una vez que Carla Miranda concluya vamos a tener un espacio para diálogo. Evidentemente, Gloria lo decía, se trata de una conversación y que podamos debatir ciertas cuestiones, ¿no?, sobre estos temas. Y luego tendremos una pausa para tomar un café. Carla Miranda nos presenta una ponencia llamada Mujer, Arte y Compromiso, visibilizando la solidaridad de las artistas del mundo. Carla es historiadora del arte y curadora. Actualmente se desempeña como subdirectora de colecciones del Museo Histórico Nacional. Fue curadora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende entre el año 2005 y 2012. Cursó magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile y magíster en museografía en la Universidad Andrés Bello. Se ha desempeñado en la organización de colecciones patrimoniales, abordando manejo de colecciones, documentación, conservación, museografía y organización de contenidos curatoriales. Carla, muchas gracias.
Hola, buenos días. Aló. ¿Aló? No se escucha, ¿sí? Aló. Bien, agradecer la invitación del Museo Nacional de Bellas Artes y la presencia de ustedes para compartir esta exposición que fue realizada el año 2009 en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y que, tal como se señala en su nombre y de alguna manera también lo ha señalado Gloria, el tema de visibilizar desde las colecciones a las artistas mujeres, y no solamente por una cuestión de género, sino por una cuestión de producción y circulación de sus obras. ¿Qué le parece la posición actual de las mujeres en el mundo del arte? Una mujer no tiene lugar como artista hasta que prueba una y otra vez que será eliminada. Louise Bourgeois. Con esa cita comienza este relato en relación a esta exposición. Una mujer no tiene lugar como artista, aseveración que se convierte en pregunta cuando se observan y revisan los catálogos y la prensa sobre la presencia de artistas mujeres en las exhibiciones que dan inicio al Museo de la Solidaridad. Cabe destacar que dentro de los exponentes que donaron sus obras a nuestro país se encuentran los más consagrados maestros de la actualidad. El uso de la palabra maestro denota la maniobra del patriarcado que organiza ideológicamente e institucionalmente en términos de universales masculino la práctica discursiva, práctica que finalmente construye significado. Entonces la respuesta de Louise Bourgeois se convierte en aseveración comunicacional del envío inicial. La presencia de los grandes maestros como Joan Miró, Alexander Calder, Víctor Vasarely, entre otros, instalarán en el ejercicio curatorial de las exposiciones la noción de olvido de muchas artistas mujeres que donaron para la constitución del Museo de la Solidaridad y en los Museos de la Resistencia. Visibilizar el compromiso político de las artistas mujeres que participaron con su donación en la formación de los actuales fondos se convierte en un gesto reivindicador de la solidaridad artística femenina, la que con sus obras pone en escena no solo sus preocupaciones, demandas sociales y políticas propias del discurso militante marcado por el contexto de la Guerra Fría, sino también la vivencia y la conciencia de ser mujer en la práctica artística, pues muchas de ellas, sin ser definidas como artistas feministas, recogen en su obra la crítica al discurso moderno, el que impone al sujeto un pensamiento unificador y con ello una estructura de dominación individual y colectiva. Será el valor de la libertad como cuestión social en el que la práctica política y feminista se unen y cohesionan a las artistas de la colección, bajo el reclamo originario del feminismo, la libertad como medio tendiente a alcanzar otro fin, el cambio de la sociedad. En la teoría y en el ejercicio artístico, el cuestionamiento androcéntrico al concepto de genio maestro lo inicia la norteamericana Linda Noslin en 1971, ¿cierto? En ese conocido artículo, porque no ha habido grandes mujeres artistas. Texto que da comienzo a la crítica feminista en el arte, responsabilizando la historiografía del arte y las instituciones por el papel o rol asignado a las mujeres en las artes plásticas. Desde el ámbito de la experiencia artística, el arte feminista aportará el cuestionamiento de las imágenes sobre la mujer producida por una sociedad androcéntrica, descolonizando el cuerpo femenino de la mirada patriarcal de la historia del arte y los más media. Maniobra artística que en la colección Solidaridad tiene como exponente a Valie Ekpor, quien donó en el año 1975 a los Museos de la Resistencia un dibujo para ser rematado en el marco del Festival de la Solidaridad con Chile, realizado en Londres, y que por cosa del destino no fue adquirido junto a otras 105 obras que fueron donadas con esa finalidad. Otro de los aportes de la práctica artística femenina es la inclusión de evidenciar las autobiografías en las temáticas visuales, que nace al amparo del grito feminista de los años 60 y 70. Lo personal es político, cuya antecesora fue la teórica y feminista norteamericana Betty Friedan, quien en su ensayo La mística de la feminidad desarticula el paradigma binario entre lo público y lo privado, el que asocia a la mujer al espacio doméstico de subordinación, es decir, al espacio privado. En el ejercicio del arte, lo personal es político, se proyecta en el acto de mediación
que hace de lo personal algo político aquí y ahora. En el contexto de análisis presente, esa mediación hace libre al artista ya que pone en relación cosas que no lo estaban. Estos temas son un preámbulo a lo que va a ser, en un segundo momento del texto, el porqué de organizar una exposición curatorial que recoge estas temáticas. Al evidenciar la autobiografía, se recoge también para su inclusión la regularización del gesto político-social de la manualidad de las artesanías de origen indígena, en caso de Latinoamérica, que asociada a las artes menores o al ámbito doméstico de la costura, es tomada por las artistas feministas y las reinstala en el espacio de las artes visuales. El arte feminista irrumpe en la escena de las mujeres que donaron sus obras al Museo de la Solidaridad, aun cuando éstas se inscriban o no en sus estrategias, ya sea desde la militancia artística o política. Para su acercamiento al feminismo se vincula primero el sentido político-democrático, la libertad como ejecución de construcción de mundo basada en la pluralidad y la no soberanía, en donde aquello que las une políticamente es la identidad de género. Sobre todo el espacio político generado por la acción que es la solidaridad del acto de donación de su obra artística, sea para reivindicar la vía chilena al socialismo, como el apoyo de la recuperación a la democracia y la denuncia de la violación de los derechos humanos en nuestro país. Esta es una de las salas del Museo de la Solidaridad. Y se inicia el gesto con la pregunta de Louis Bourgeois, ¿cierto? Se instala este trabajo de Jimena Somoza en el espacio de los grandes maestros de nuestra sala. En ese momento, Roberto Mata y Frank Stella. La articulación de esta curatoría no tenía como finalidad hacer una revisión y significar la importancia de las mujeres artísticas de la colección desde la historia del arte, sino cómo a través de una práctica social, como lo es la obra de arte en sí, y en particular el arte comprometido que da origen al Museo de la Solidaridad Allende, podía dar cuenta desde la militancia de izquierda sobre los distintos momentos del movimiento feminista. Entonces, la propuesta inicial de esta curatoría era filtrar a través de dos corpus de obra el movimiento feminista del siglo XX, sus discusiones. Difícil tarea, ya que el origen de las donaciones y sus actuales colecciones respondían y se sometían a causas mayores. La primera, el apoyo a la vía chilena al socialismo, periodo que se organiza el Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile, que fue presidido por el crítico de arte, curador brasileño Mario Pedrosa, quien convocó bajo 4 principios a críticos intelectuales y artistas a donar obras. Estoy hablando de la primera colección del museo. Los principios que dan origen a la colección Solidaridad fueron el ideal de una sociedad más justa, más libre y más humana, que el socialismo es la bandera natural de los artistas, que las creaciones y su goce estético no deben ser monopolio de los coleccionistas y que el acto de donación no es una opción de partidismo político, sino una acción política. Estos fueron los principios que dieron origen, ¿cierto?, a la primera colección, la colección Solidaridad. La segunda colección que se analiza y que se pone en circulación en esta exposición es la que denuncia de manera internacional el golpe de Estado y la dictadura militar a través de la organización de los museos de la resistencia en distintos países de América como en Europa, cuyo fin, como lo señala una circular emitida en diciembre del año 75 por Miriam Contreras desde Casa Las Américas en Cuba, era que el museo en el exilio debía ayudar a la resistencia en Chile, en la lucha contra la junta militar fascista, ser un testimonio directo de los intelectuales, ser un instrumento de agitación y propaganda de masas y ser un instrumento político y financiero. Entonces tenemos dos momentos, un momento de mayor, se puede decir, proyección utópica de donación de obras al Museo de la Solidaridad, donde están estas artistas que aparecen invisibilizadas por estos grandes maestros como Frank Stella, Joan Miró, Calder, Vasarely,
Y luego tenemos la colección Resistencia, donde la imagen, ¿cierto?, la imagen fundacional para generar esas colecciones es principalmente la imagen del derrocado presidente Salvador Allende en particular, y la vuelta a la democracia y con ello los derechos humanos, lo que marcó iconográficamente la colección hacia una tendencia en particular. Filtrar el movimiento feminista bajo estos lineamientos significó organizar un diagrama curatorial sobre la colección desde algunos lineamientos del movimiento feminista y sus conceptualizaciones más generales, para primero establecer los llenos y sobre todo los vacíos que implicaron en la práctica curatorial generar diálogos. Se invitó de este modo a 8 artistas chilenas contemporáneas a reactivar la discusión visual y las categorías del sistema sexo-género. Entre las que participaron de esta propuesta se encontraron Andrea Yoch, Carolina Ruff, Mónica Bengoa, Elisa Aguirre, Voluspa Jarpa, Jimena Somoza y Rosa Velasco. Cada una participó con una obra específica que permitió resignificar la colección tanto en el ámbito de contenido crítico y como en la propuesta técnica que incluyó nuevos medios audiovisuales. Se sumó además el proyecto curatorial de Vivian Álvarez, Mujer, Arte y Acción, desde la ejecución de la performance, selección que permitió hacer presente físicamente el cuerpo mujer y significarlo políticamente. En esta sala está el primer eje de la curatoría, que ahora paso a explicar. La estructura conceptual. A modo general, se pudo establecer 4 discursos artísticos distintos sin que necesariamente existiera un correlato cronológico estilístico. Los discursos artísticos identificados fueron artistas que han trabajado la abstracción, entendiéndose en su más amplio sentido, primero como oposición a la figuración que se independiza de un modelo y segundo desde la autonomía del lenguaje visual, donde se enfatizan los elementos formales de la composición, el uso del color, el ritmo, la geometría, la materia. Serán junto a otros elementos los que definen su adscripción a los distintos estilos de la abstracción, ya sea en su sentido lírico, informal, geométrico, cinético, etc. Artistas que en su trabajo existió una práctica discursiva sobre la libertad del sujeto, vinculante con la militancia política socialista, en donde la libertad es entendida desde una cuestión social, cuyo reclamo de y sobre la libertad surge no tan solo de la liberación de las mujeres y su opresión histórica, sino de todos los otros que también han sido oprimidos. El tercer grupo, artistas que plantearon problemáticas en sus obras en torno a la sexualidad como construcción política, desmarcándose de las relaciones macro entre Estado y clase dominante, siendo otras las iconografías y las técnicas empleadas más íntimas, más centradas en los cuestionamientos sexo-género. Y por último, artistas que tienen como antecedente una producción de obra que trabajó los efectos normativos del cuerpo, las relaciones sociales y las redes de poder, las que en el caso particular de la colección no son las más representativas de su trabajo y fueron donadas y que no fueron donadas por tema de formato. Una vez identificados estas categorías curatoriales, se agruparon y se reconocieron en 2 vertientes. La del feminismo de la igualdad, que propugnó el acceso al poder político que acepta y obedece un contrato social heterosexual y patriarcal a priori, y el feminismo de la diferencia, que a partir del análisis de la mujer como lo otro quisiera Beauvoir, radicaliza su postura reclamando este espacio de lo otro como lugar donde se lleva a cabo la construcción de una identidad propia. Es asimismo un espacio de lo simbólico desde el que las mujeres interpretan sin estar sujetas a los conceptos, valores y expresiones propias del falocentrismo. Es decir, se hizo el ejercicio de agrupar estos 4 cuerpos de obras de mujeres en relación a 2 tendencias que eran posibles de leer a través de su obra. Y en relación a estas tendencias, entonces tenemos los primeros 2 ejes conceptuales museográficos, el grabado en el cuerpo social y compañeras de rutas, que están vinculadas al feminismo de la igualdad, y esta es la sala que se aprecia en esta imagen. El grabado en el cuerpo social apeló a la violencia política, económica y cultural de género, cuya presencia deja incisiones en el cuerpo social donde ejerce su dinámica de poder. El que ha sido retratado particularmente por las artistas latinoamericanas que tienen como herencia el grabado. En este espacio fue el espacio del grabado, de la gráfica, versus la conversación con el trabajo de Voluspa Jarpa, ¿cierto? Que instala
dentro de su trabajo la bandera desnuda de color que se convierte en reverso en la Bastilla de una historia que ha sido grabada en silencio y con violencia en el cuerpo social. Impunidad que acentúa la ascensión con el emblema patrio y que en este eje subraya aún más la demanda político-social de una generación de artistas. Esta era la sala donde se encontraban las grabadoras mexicanas, ¿cierto? Las grabadoras cuya tradición y militancia era más cercana al feminismo de la igualdad en relación a políticas. Tramas y urdimbres también es otra de los ejes que se integró el gesto de la costura, el gesto del textil. Recoge la tradición de las hebras, las antiguas voces de las abuelas, madres e hijas de todos los tiempos recuperadas en el espacio artístico. Este espacio redime las hebras de la pintura, materia en que las artistas feministas reinterpretan e instalan en el circuito de las artes visuales un quehacer que estaba alejado de las artes. Esta sala estuvo también una artista invitada, Carolina Ruff, con un tapiz de Marta Palau. Lo personal es político, que vincula políticamente a la generación de las feministas de los 70. Fue compartirle, en ellas se abre la puerta para sentar la cuestión del sujeto mujer y la cuestión social en un mismo carril de acción. Las artistas que se agrupan bajo este eje se caracterizaron por alojar el sujeto mujer y sus problemáticas en el espacio público de la obra. Y aquí tenemos artistas latinoamericanas, por destacar algunas, como Marta Pelufo, Josefina Rovirosa y Cristina Martínez. El siguiente eje, crear sin género, tuvo como exponentes las artistas de la colección que trabajaron la abstracción y se instala en ella la pregunta, ¿cierto?, de crear sin género en el sentido de ¿es posible reconocer un rol sexual y su proyección en la elección de las formas en la creación de una obra de arte? Se invita en esta sala a discutir visualmente con la obra de Mónica Bengoa, con su trabajo fotográfico Los Rodrigos Yo, expuesto en Nueva York en el 2007. Interviene este espacio de abstracciones, pues en su obra la rigurosidad de los fragmentos operan en un mosaico cuyo corte de ritmo y color la acercan de cierto modo a la preocupación plástica de la abstracción cinética. No obstante, este trabajo, por otro lado, también articula una crítica a la cuestión de la identidad de género y sexual de la representación como de la producción artística. Compañeras de ruta, que era inevitable instalar, era una sección donde se vinculaban las artistas con los compañeros militantes políticos que donaron, que en conjunto relaciona y vincula la fraternidad política del momento. Y por último, del cuerpo físico al cuerpo hablado, que pone de manifiesto la problemática y la evolución del feminismo como razón de lucha política de un grupo que tuvo en sus inicios una cohesión definida desde el esencialismo del sexo femenino, ya sea del feminismo de la igualdad y la diferencia, o el que proclamó la necesidad de aceptar y al mismo tiempo rechazar la diferencia sexual. Discurso que desde las artes fue recogido en la toma de conciencia en los 70 de descolonizar el cuerpo femenino de la desconstrucción masculina, postura que tuvo como estrategias visuales el cuerpo y que se transformó en un emblema metafórico del poder, de independencia y de la libertad. Esta fue el último eje que trató de encauzar lo que iba a ser el feminismo de la diferencia más radical, ¿cierto? El que instala el contrato, el que evidencia el contrato social heterosexual y que la colección no alcanza a abarcar por un corte histórico que la conforma. Estamos. Hay algunas fotografías de lo que fue Mujer, Arte y Acción, que también fue parte de esta curatoría que inserta el tema de la performatividad e instala el cuerpo en las colecciones
y la visibilidad de los rostros de aquellas mujeres creadoras de esta colección del Museo de la Solidaridad. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a las dos. Tenemos un micrófono inalámbrico, por lo tanto, es el momento de abrir, como decíamos, nuestra conversación. Si hay algún comentario o alguna pregunta, les ruego a levantar su mano tenemos yo creo que posibilidad de unas 4 o 5 preguntas. Bueno, una de las cosas que en lo personal me parece muy significativo, particularmente por estar nosotras también instaladas en el museo, es justamente el cómo trabajar desde el museo. Yo decía en algún minuto, no solamente exposiciones de artistas feministas, sino que cómo podemos introducir un discurso feminista en colecciones como las nuestras, que son fundamentalmente heteronormativas, masculinistas, etcétera. Lo conversábamos con Arakis hace algunos días, ya no sé, pareciera que lleváramos muchos días juntas. Un tema de los porcentajes, ¿no? No es un tema menor, evidentemente no se resuelve en el tema de los porcentajes, pero sin duda en nuestras colecciones están subrepresentadas las artistas mujeres, y el trabajo de levantamiento que ha hecho Gloria me parece realmente significativo, interesantísimo, sobre todo porque da cuenta de algo que de alguna manera se ha constatado en otros contextos, ¿no? Mujeres que eran altamente exitosas, que eran recogidas en las revistas, que ganaban premios en los salones, que existían, digamos, en los salones, pero que, como yo suelo decir, ya para el año 1922, cuando Luis Cousiño Talavera escribe el catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no?, las moteja finalmente como buenas artistas aficionadas. Entonces, bueno, ahí hay un tema, cómo vamos revisando y subvirtiendo aquello y cómo lo podemos hacer desde las propias instituciones museales, ¿no?, desde nuestras propias colecciones. María Laura, allá atrás. ¿Sí? El micrófono, por favor. Bueno, quiero recordarles que estamos transmitiendo vía streaming nuestro seminario, lo que sin duda también es un gran apoyo y un gran aporte. Y no solo va a quedar, digamos, se está transmitiendo hoy, sino que en un par de meses todo este registro del seminario va a ser subido al canal YouTube de la DIVAM, tal como fue subido el del año pasado y que todavía ustedes pueden encontrar si es que quisieran revisar alguna de las ponencias, si es que quisieran, ¿no?, utilizar ese material. Sí. Mientras esperamos el micrófono, comentario así en el aire, a raíz de lo que tú decías de cómo trabajar con los museos, con las colecciones de los museos, me parece que una forma inicial es el reconocimiento de estas artistas que sin duda estuvieron muy presentes en la escena. En este catastro inicial que yo realicé, encontré entre 1880 a 1950 500 mujeres, de las cuales el 75% ni siquiera conocíamos sus nombres. Es decir, primero el reconocimiento de su nombre, de su presencia en la escena y dar cuenta también de la ausencia. Yo creo que es importante. Es como, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Por qué no están? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las obras de estas mujeres? No están, no circulan, no existen. Y hay que buscar estrategias, ¿no? Estrategias para visibilizar también esa ausencia. Ahora, ese es un gran punto y lo que nos parecía particularmente atractivo de tu ponencia era hablar de este museo imaginado o imaginario, ya que solo accedemos a esas obras por los recortes de prensa y las fotografías. María Laura Rosa había pedido la palabra y tenemos otra persona allá atrás y acá Cristina, ¿sí? ¿No? Ah. Sí, yo quería comentar y bueno, por ahí tirar alguna idea a Gloria. No es mi tema, es el tema de mi colega Georgina Glusman.
pero bueno, por la amistad con ella, siento que Rebeca Mate pasa, o podría pasar algo parecido que nos pasa a nosotros con Lola Mora. Uno pregunta también, ¿cuántas escultoras? Todo el mundo Lola Mora. Entonces es interesante cómo estas excepciones positivas que construyeron el relato canónico invisibilizan a las 500 o a las 499 acá en Chile y a otras tantas que está relevando Georgina. Entonces me parece interesante también, primero, la labor de las exposiciones para visibilizar a nivel público en general y que esto no quede entre discusiones de investigadoras e investigadores, es la existencia de estas artistas, esto punto número 1. Y punto número 2 también, sería interesante poder hacer cruces entre artistas del Cono Sur o artistas del continente que han sido invisibilizadas no solo por esa presencia masculina, sino por la construcción de presencias femeninas a nivel, o sea, adhiriéndose a ese canon masculino de la historia del arte. Y en ese sentido yo creo que, como considero que la historiografía del arte feminista trabaja con la ideología feminista, entonces admite el feminismo como una lengua franca en donde se pueden tomar, ¿no?, diferentes artistas y comparar trayectorias y mostrar estas construcciones. No sé, Gloria, ¿qué piensa al respecto? Estoy de acuerdo. ¿Qué puedo decir? Sí, hay cruces también que a mí me interesa realizar entre las relaciones que se establecen también entre esta misma artista latinoamericana, especialmente en la década de los 20, en donde están viajando y se están encontrando entre ellas mismas, y aún así uno conoce poco el relato. ¿Qué pasa entre mujeres también, no? ¿Qué pasa en los mismos talleres entre mujeres? Por ahí me quedo dando vuelta, y algo que quiero profundizar un poco más, es la relación entre Laura Roddick y Raquel Forner en Argentina. Están exponiendo juntas en Nueva York, están exponiendo juntas en París con Diego Rivera, y luego uno no tiene idea qué pasó. ¿Hay alguna conexión? ¿Tienen estéticas similares? ¿Son las únicas en sus continentes, en sus países, en sus respectivos países, que están tratando ese tipo de estética? Lo mismo que Maruja Mayo en España. Hay relaciones ahí ocultas que hay que revisar un poco más, y como tú dices también, existen estas excepciones positivas, pero que terminan siendo negativas para el resto de las mujeres que están tratando de instalarse o de circular en el medio artístico. Hagamos proyectos. Allá atrás, por favor, puedes levantar la mano y decir tu nombre. Acá luego hay otra pregunta. Gracias. Ya. Mi nombre primero es Sebastián y tuve que anotarlo porque si no se me iba a olvidar. Considerando la poca presencia de mujeres de artistas dentro del circuito del arte y pensando en el caso de la Universidad de Chile, que son datos que yo trabajé para la malla que se está armando hoy en día, que fueron datos que se publicaron, la demanda de la carrera de artes visuales en la Universidad de Chile es del 80% de mujeres y tal vez más. Dentro de eso, los egresos de cada año son aproximadamente 100 egresados, y de esos egresados el 5% logra ser artista o es artista. Y dentro de eso, de ese 5%, el 80% es hombre y el resto, el 20%, es mujer. Yo me pongo a cuestionar en ese sentido que, pese a eso, el 20% de esas mujeres que no corresponden a clases sociales bajas, mi pregunta nace entonces: ¿por qué el feminismo o el discurso feminista en Chile se distancia tanto de las luchas sociales? Y pensando en ello, ¿cómo puede alejarse de ello, considerando un tema como el aborto, que es un tema totalmente de clase, donde cada día miles de mujeres pobres en abortos clandestinos mueren, y solamente las mujeres ricas o con dinero o burguesas pueden acceder a eso? Y en el campo del arte pasa lo mismo. No sé por qué hoy en día en el feminismo creo que falta esa presencia como de lucha de clase, y sobre todo en el arte. Eso. Bueno, desde
la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, la dinámica que tú señalas se ve un poco transformada en relación a quienes donan obras, que son principalmente activistas, militantes, artistas o de simpatía hacia la izquierda, hacia un proyecto socialista, como fue el caso de la vía chilena al socialismo. En lo particular, la colección Salvador Allende, la colección responde, ¿cierto?, a lo que tú tratas de decirnos en relación al tema del arte, como que las mujeres, ¿cierto?, como denunciante, que las mujeres tenemos mayor matrícula versus menor matrícula de varones, que en una primera lectura uno podría decir alumnos de la Universidad de Chile, grupo social, económico complejo, por lo tanto hombres que deben mantener o no mantener familias. Ahí entras en esas dinámicas que de pronto podrían ser el primer acercamiento en relación a lo que tú señalas. En relación al tema del aborto en particular, yo creo que el arte contemporáneo ha instalado el tema a través de, ¿cierto?, de no tan solo de la performance, de las instalaciones, es un tema que está ahí y es parte de lo que es el feminismo, de las diferencias, y que surge de ahí de manera iconográfica. Bueno, yo creo que en definitiva las luchas que tú señalas son luchas que el feminismo chileno no solo ha dado, sino que sigue dando. Ahora, cuando lo llevamos al campo del arte, yo creo que ahí pasan varias cosas. En definitiva, hay muchas y muchos artistas que están haciendo una obra política, comprometida, militante, etcétera, y la están exhibiendo en distintos escenarios, ¿no? Muchas veces en escenarios que no tienen que ver, por eso decíamos, con los espacios consagratorios, ¿no? No quiero hablar de espacios alternativos, etcétera, porque eso ya está un poco manido y suena un poco asobajeado, pero sí que hay digamos, un cruce que se da y que se ha dado en este tipo de luchas y manifestaciones artísticas, particularmente que vienen del campo de la performance. Ahora, sucede otra cosa también, y que me imagino que a lo largo de las mesas lo vamos a ir conversando, es que muchas y muchos artistas aún temen a la noción feminista o feminismo. Muchas veces no tienen suficiente información y por lo tanto hay un prejuicio y no leen directamente su trabajo desde ese lugar, que ahí también podríamos hablar de cómo se leen las obras, ¿no? Entonces pienso que sí, efectivamente hay cruces como los que tú estás señalando. Y sin duda lo que se requiere es mayor difusión de la teoría, mayor difusión de la discusión, mayor difusión de los textos, y eso sin duda también en el campo universitario, ¿no? Que es lo que de alguna manera algunas personas estamos tratando de hacer desde hace algunos años. Por acá había otra pregunta. Sí, acá, buenos días al público presente, a la expositora, muchas gracias. Interesantes sus ponencias con respecto a la visibilización de la mujer en el arte. Mi pregunta va dirigida específicamente a Carla Miranda y, bueno, a quienes quieran opinar sobre el tema. Se habló del feminismo de la igualdad en tus diapositivas, del feminismo de la diferencia, y también se habló acerca, entre comillas, lo cito, de crear sin género. ¿Sí? ¿Podrías profundizar en ese tema? ¿Cómo se hace posible esto en el arte? ¿Y cuáles son las posibilidades que hay desde esta perspectiva, la formación de una estética en el arte? Difícil respuesta, porque justamente en esta curatoría la planteo abriendo esa pregunta, ¿no? Y fue en ese espacio, a nivel de diagrama, de selección de artistas, en que se instalan aquellas artistas, entre comillas, que abstractas, ¿cierto?, donde no es posible reconocer en su trabajo plástico alguna representación, alguna relación iconográfica, performática, etcétera, de su obra. Entonces, ese fue un espacio de reflexión en torno a
a quiénes eran los que estaban ahí exhibidos. O sea, si yo hubiera hecho un ejercicio de no poner los nombres de las mujeres, que las denominaba como mujeres en sí, ¿cierto?, hubiera generado a lo mejor una mayor implicación conceptual y curatorial, porque no hubiéramos sabido si eran hombres o mujeres, y daba lo mismo. Entonces, ese espacio es un espacio curatorial de reflexión que me permitió a mí instalar o avisorar lo que serán las problemáticas de género del movimiento feminista que van hacia la transexualidad, hacia otros pactos y a otras maneras del sujeto mujer. Eso es lo conceptual. Ahora no te podría yo responder cuáles son, porque realmente es la pregunta que se instaló de manera curatorial en esa exposición. Y yo quisiera hacer una diferencia también, ¿eh? No todo lo femenino está relacionado con la mujer, ni todo lo masculino necesariamente está relacionado con los hombres. Por ende, no todo arte realizado por una mujer es feminista. Yo coincido con el análisis de Carla. No quiero acercarme al arte contemporáneo porque soy absolutamente neófita y nula en esos temas, más bien en arte moderno, pero es una problemática también que se acerca a las mujeres que comienzan a trabajar en la abstracción en los años 20. Es decir, son mujeres que reniegan de su género de alguna forma al trabajar líneas rectas, por ejemplo, que están relacionadas con lo masculino, etcétera, etcétera. Desde ese contexto yo ampliaría también la pregunta crear o pintar sin género a qué pasa con las artistas lesbianas en esa época, como Laura Roddick, por ejemplo, o qué pasa en el siglo XIX con artistas homosexuales, como mi teoría es que Alfredo Valenzuela Puelma era abiertamente homosexual. ¿Qué pasa con esos artistas y sus lecturas de obra? O sea, es como aprender a mirar de nuevo desde otras perspectivas, más que determinar si pintan con o no desde esta perspectiva del género propio que les corresponde, o desde su sexualidad más bien, no lo sé. Tenemos espacio para una última pregunta o comentario, por favor, acá adelante, Cali. Gracias. Bueno, mi nombre es David. Quería, más que nada agradecer las ponencias y compartir una reflexión sobre la cual me invitaron los diversos temas relacionados más que nada con el sistema de circulación de la obra, en este caso, de artistas mujeres, que no es lo mismo que artistas feministas, como bien suscribo a esa distinción, y que no es lo mismo también definir en la práctica artística respecto del sistema de circulación. O sea, el sistema de circulación heteronormativo, como puede ser el museo, como caja congeladora o caja legitimadora de lo que significa la práctica artística o el artista en sí, no necesariamente va ligado a todos los feminismos. ¿Cuántos feminismos hay? ¿Hacia dónde están dirigidos esos feminismos? ¿Aspiran a un sistema de legitimación heteronormativo o aspiran a un sistema de legitimación heterodoxo o contrahegemónico, por decirlo de alguna manera? No, para no entrar en esta categoría de alternatividad que siempre se refiere a un centro, sino desde otro punto de vista. O sea, yo quería más que nada hacer esa reflexión y preguntar cuál es el punto de vista de la familia. Bueno, sin duda, lo que estamos intentando hacer en el museo, partiendo con su colección, es justamente romper esta heteronormatividad que supuestamente caracteriza a los museos, ¿no?, y sus colecciones. Y eso lo podemos hacer también dando cuenta, como decía muy bien Gloria, de las ausencias, ¿no? Luego, tú tienes absolutamente toda la razón cuando dices que no necesariamente todas las mujeres hacen arte feminista, o en fin, y ahí también hay un tema de discusión que siempre aparece.
Incluso hay, bueno, artistas varones o mujeres que hacen una obra, como yo decía hace un rato, política, militante, muy consciente, y otros que ni siquiera se dan cuenta de que realmente están poniendo el dedo en la llaga, por decirlo de algún modo. Entonces yo creo que ahí hay una variedad bastante amplia de situaciones, casos, etcétera. Lo que sí me parece es que debemos estar atentas y atentos y poder trabajar esas cuestiones, y de algún modo este año cuando decidimos incorporar los talleres también apuntábamos a eso, ¿no? A cómo damos la posibilidad a gente del campo del arte que a lo mejor está más o menos imbricada, involucrada en cuestiones teóricas y de reflexión, pero no tienen un espacio, ¿verdad?, para compartirlo, para desarrollarlo o para intercambiar. Entonces siento que sí, efectivamente nos falta mucho reflexión, nos falta visibilización, nos falta discusión. Sin ir más lejos, como yo decía en la mañana, para este seminario estamos realmente muy contentas de contar, bueno, no solo con todos ustedes como público, sino que con la calidad de ponencistas que estamos presentando, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué ha pasado con la prensa escrita, llamémosla tradicional? ¿Algún medio lo ha recogido, por ejemplo? ¿Alguien está entrevistando a nuestras invitadas internacionales? Y no quiero ni siquiera comentarles las respuestas que hemos recibido al respecto. Entonces, efectivamente, aquí hay una transformación que hay que llevar adelante, ¿no? Y también lo hemos conversado estos días, es una transformación que es lenta, pero que debe ser o debiera ser sostenida. Por lo menos desde el museo estamos intentando, desde el área de curatoría, trabajarlo de esa manera. No sé si Carla, Gloria, quieren agregar algo. Yo finalizar con unas palabras que me interesa unir siglo XIX, siglo XX con un yo quiero y un yo puedo. En el sentido en que ambas afirmaciones acontece la libertad, que es el punto de encuentro de todas nosotras y nosotros. O sea, yo creo que la libertad es lo que nos une, ¿cierto?, en la circulación, producción artística, en el análisis, ¿cierto?, y en el acontecer político del feminismo y sus lecturas artísticas. Un yo quiero y un yo puedo. Perfecto. Con estas palabras entonces cerramos esta primera mesa, vamos a tomar un café y seguimos conversando. Antes, por favor, antes que se levanten, quisiera recordarles, y para nosotras como organización es muy importante, que se les ha hecho llegar o se les va a hacer llegar una encuesta para que nos den su opinión sobre el seminario. Por favor, no lo olviden. Gracias. Y por favor, utilicen su chapita, porque eso también nos permite controlar los